décadas hemos visto cambios. Sin embargo, la publicidad y en concreto la planificación no ha cambiado mucho. Va a tratarse de una presentación bastante densa con muchos elementos. Espero, en cualquier caso, sea interesante para toda esta comunidad. Por supuesto, podéis no estar de acuerdo con lo que aquí digo, pero espero debate entre nosotros y reflexión cuando volvamos a cambiar las cosas y hacer de nuestro trabajo como account planner en el 94. Fui malísimo, muy malísimo, trabajaba con contabilidad y no sé ni cómo no me echaron. Trabajaba sobre procesos, estructura, qué tipo de clientes tenían las agencias de publicidad, etcétera. Pero bueno, fue horrible. De esa manera decidí cambiar de trabajo y pasé a trabajar con gente como Chris Baker, Gary Duckworth y John Larry. Yo realmente entonces buscaba mentores, gente a la que unirme, de la que aprender. Hace unos 6 años me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar en Modernista como director de planificación con un grupo de 30 personas. Vamos a tratar en esta presentación vamos a hablar también sobre el caso de una pequeña agencia en la costa oeste estadounidense. Yo creo que lo digital lo ha cambiado todo. Vamos a ver cómo se ha producido. I'm going to pepper into the talk lots of examples. Some work from Goody Silverstein, some work from other agencies. De nuestra agencia y ejemplos de otras agencias también. Vamos a empezar tratando la primera pregunta que nos planteamos: ¿cómo lo digital lo ha cambiado todo? Esto puede sorprender, pero en realidad a mí no me interesa la estrategia digital. Lo que realmente me interesa es una estrategia para un mundo digital. Esto puede sonar un poco como un trabalenguas, pero realmente me parece vital. Lo importante no es la estrategia en los canales digitales de Internet, de dispositivos móviles, iPads, iPhones, etcétera, sino lo que importa realmente es que lo digital puede cambiar el mundo. Aquí podemos ver que en los últimos 10 años todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista tecnológico pues nos va llevando hacia el futuro y vamos quedando cosas en un periodo muy denso. Con la tecnología, sino realmente con lo que... Aquí tenemos a Henry Jenkins, que trabajaba en el MIT, y en uno de sus titulado Cultura Convergente afirma que no deberíamos emergentes, sino las prácticas culturales emergentes. Y aquí tenemos fantástico sobre que también reflexiona de revolución tecnología y lo digital, cultura, y modelándola de una forma más profunda que quizá cualquier otra revolución que se haya producido en los últimos 40 años. Aquí tenemos una cita de Andy Hertzfeld en la que dice que todo esto está tan globalizado como puede ser. Google, iPhone, todos estos elementos mueven la cultura más que los Beatles en los años 60. Están modelando el ser humano.
Yo creo que esto es interesante, que la tecnología está cambiando la cultura. Lo digital no incluye solamente objetos, herramientas interesantes, sino que lo que realmente interesante en este caso me parece es cómo está cambiando nuestro comportamiento. No quiero hablar tanto sobre la tecnología como sobre And it shows how a family is basically spending time making their own entertainment and spending time together. y socializa. Yo creo que la revolución ha cambiado las culturas de descargas. Que pasa tiempo con los demás. Del ser humano. So let's look at some of these big trajectories going on at the moment. These are some charts from Mary Meeker at Morgan Stanley. She has a big kind of presentation about trends globally with the internet. And this slide makes a very simple point that most de dispositivos móviles y usuarios de Internet en su ordenador de sobremesa. Y la evolución del número de usuarios en los últimos 5 años, y vemos aquí cómo convergen. Vemos cómo va evolucionando el uso de estos dispositivos. La forma en la que interactuamos con todo lo que es tecnológico y digital está cambiando muchísimo, los interfaces, los dispositivos, etcétera. Las redes sociales también cabe mencionarlas. Ahora utilizamos plataformas donde contactamos instantáneamente con gente o gente contacta con nosotros. Cuando hablamos de lo digital, pienso que también no hay que pensar en términos exclusivos, sino en términos de adición de elementos. Es decir, no hay que pensar en el o, sino en el y, ¿verdad? En sumar interacciones y en cómo salvar distancias. Aquí tenemos un ejemplo del Museo de Londres que tiene una aplicación para los iPhones. Vemos en la parte posterior el mapa real y luego en primer plano vemos una obra de arte superpuesta a la realidad. Entonces, me parece que es una forma de ver las cosas muy interesante. Vemos imágenes de hace cientos de años y imágenes actuales superpuestas. Vemos este tipo de dispositivos. ¿Cuántas personas que están aquí tienen plantas o flores en casa? No sé, ¿cuántos de vosotros? Bueno, no compréis en ese caso uno de estos dispositivos. Es un dispositivo que se pone en los textos y que nos dice cuándo hay que echarle agua a las plantas para que las pobres plantas no se mueran. En fin, actualmente tenemos este tipo de gadgets por doquier. Esto es algo que vamos a ver mucho este año, yo creo, esta idea de compras sociales. Aquí tenemos la página web de Levi's y en la que se nos dice lo que le gusta a la gente, los modelos de vaqueros que le gustan a la gente, ¿no? De esa forma tenemos esa noción de estar socializando a la vez que compramos. Creo que también es importante no obsesionarse con las plataformas.
A mí realmente me parece que todo esto no solamente se trata de hablar de medios sociales. Me parece que lo importante serían las ideas sociales. Muchas marcas tienen ahora su propia página en Facebook. En ocasiones no sé para qué las quieren. Y desde 2002 aquí se nos dice que 308 personas han dicho que les gustaba determinado producto. No sé realmente si esta información sirve para mucho. Por lo tanto, hay que pensar en el tipo de acciones que se llevan a cabo. Bitrue es una empresa que tiene blogs, que está presente en Facebook, en plataformas sociales de casi todo tipo. Es la marca más social, el año pasado la marca más social que ganó el premio de la marca más social fue Apple en cuanto a comunicación. Lo cierto es que lograron este éxito porque trabajaron mucho sobre sus productos y le dieron a la gente cosas sobre las que hablar. Por lo tanto, a la gente le gustan este tipo de actividades y de acciones. Todo esto nos lleva al segundo punto de la presentación. Yo creo que una cultura diferente exige ideas diferentes. Nosotros le preguntamos a nuestros clientes realmente en qué trabajan, qué es lo que hacen. Ellos nos contestan, bueno, pues yo hago ordenadores o yo hago tal producto. Pienso que el negocio del marketing o de la publicación o de la publicidad o de la comunicación, no creo que debamos concentrarnos demasiado en el negocio. Hay que pensar también en la cultura. Ahora tenemos grandes agencias, grandes marcas y hay quien dice que las marcas que influyen en la cultura son capaces de vender más, porque al fin y al cabo todo esto nos lleva a pensar que la publicidad simplemente no funciona. Aquí tenemos información del Reino Unido y creo que esta información puede aplicarse en distintas culturas y distintos mercados. En el Reino Unido, casi 1 de cada 3 personas decía que les gustaba ver los anuncios de la tele. No está mal, pero este porcentaje se ha reducido y ahora solamente 1 de cada 5 personas afirma disfrutar con los anuncios. Hay incluso quien dice que ni siquiera recuerda haber visto anuncios al ver un programa determinado. Por lo tanto, la gente puede saltarse los anuncios ahora con los dispositivos de VR que tienen en casa. Aquí tenemos una imagen y una reflexión que nos debería hacer pensar. Es un anuncio de una agencia británica y nos hace pensar en el hecho de que normalmente las estadísticas se basan en cuánta gente tiene la tele puesta en un canal determinado para determinar también el share de ese canal, pero vemos aquí que, por ejemplo, no le están haciendo demasiado caso. Por lo tanto, las estadísticas no valen. No estamos llamando la atención de la gente. Aquí vemos la explosión de los canales mediáticos desde el año 1700 hasta la actualidad. El consumo cultural y dentro del consumo mediático se ha fragmentado muchísimo. En los años 60, por ejemplo, se podía llegar al 80% de la audiencia a través de un spot en 3 cadenas de televisión.
Ahora tendría que pasar ese spot en unas 100 redes. Creo que el principal problema en este caso nuestra reacción. En lugar de intentar hacer un contenido más atractivo y culturalmente relevante, desde luego con mejores productos, simplemente nos hemos intentado interrumpir a la gente en cada vez más lugares o interpelar a la gente. Y desde luego eso ha llevado a una situación bien determinada y a una reacción bien clara. El resultado final de esta falta de interés cultural y humano probablemente se ve reflejado muy bien en esta tira de Hugh MacLeod, que nos dice que si habláramos a la gente del mismo modo en el que se le habla a la gente en la publicidad, nos darían un puñetazo en la nariz. Vale. Bien, esto que hemos comentado se aplica a la publicidad, pero también en todo el ámbito del marketing. Aquí tenemos algunas citas o algunas verdades incómodas en este ámbito. Son conclusiones a las que se ha llegado después de determinados estudios. Y que llega a la conclusión principal de que solamente el 4% de las marcas han aumentado su cuota de mercado en más de un 6% en los últimos 6 años. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cómo la gente responde. Bien, por todo esto, vemos que lo que estamos haciendo actualmente no funciona en la realidad. Nuestro trabajo no funciona, no estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien. Como digo, solamente un 4% de las marcas incrementaron su cuota de mercado en un 6% más en los últimos años. Y esto es una conclusión que me parece muy importante y que debemos tener en cuenta en nuestro negocio y en nuestro sector. Bien, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, yo creo que es un problema muy sencillo, un problema que sucede repetidamente. Estamos utilizando un mapa incorrecto, un mapa que no describe la realidad de la cultura contemporánea. Es como viajar o navegar alrededor del globo utilizando un mapa de la Tierra como si fuera plana. Estamos basando nuestro pensamiento en una anomalía. Lo hemos estado haciendo en los últimos 60 años. Aquí tenemos a Al Gore, que en su último libro, El asalto de la razón, se pasa 2 capítulos diciendo y clamando contra el modo en que la publicidad televisiva ha cambiado los procesos políticos. Creo realmente que en la televisión se da un monólogo desde el que se anuncia hacia el que ve el anuncio, que se basa en la imagen, en el dinero, y que no tiene una visión a largo plazo. En los últimos 60 años realmente nos ha faltado un diálogo activo. Nos ha faltado una comunicación de la sustancia, no solamente de la imagen. Y esto es crítico porque si vamos a generar ideas, y eso es lo que queremos, si queremos generar nuevas cosas, tenemos que cambiar las cosas. Desde luego,
el cambio es necesario, no solamente en lo que producimos, sino que necesitamos un cambio de filosofía, de procesos y de comportamiento. A pesar del alto coste que esto implicaría en términos de tiempo, de energía, de capacidad de lograr ideas, etcétera, es realmente vital que empecemos a cambiar las cosas ya, porque si realmente vamos a continuar trabajando como hasta ahora, estaremos corriendo el riesgo de convertirnos en algo irrelevante para nuestros clientes. ¿Cómo se logra una gran idea hoy? Algo fresco, importante, relevante para la gente, eficaz para nuestro negocio. Bueno, pues el primer ingrediente de una gran idea sería que hiciera algo, no que simplemente se quedara en el decir algo, sino que realmente pasara a la acción. Bien, me gustaría utilizar aquí un símil biológico. En 2007 conocí al psicólogo evolutivo Geoffrey Miller en Boston, y en una charla habló de dos especies de aves y de cómo se apareaban, cómo atraían a sus parejas y cómo lo hacían de dos formas diferentes. En primer lugar mencionó al pavo real. El pavo real es el arquetipo de ave que atrae a su pareja a través de su plumaje, un plumaje heredado genéticamente, y la calidad de su plumaje pues muestra la calidad de sus genes. Pero tenemos este otro tipo de ave, este ave de emparrado, que por otra parte pues no tiene ese ornamento, ese plumaje tan atractivo, pero que muestra su capacidad y su calidad elaborando unos nidos muy especiales, muy elaborados, muy bonitos, muy grandiosos en escala, en tamaño, y que decora además con residuos de frutas que va encontrando. Por lo tanto, la atracción en este caso es diferente. Yo creo realmente que solamente nos hemos centrado en los pavos reales, en la estética. Y esta idea ha pasado de generación a generación, pero si queremos cambiar el comportamiento de la gente, tenemos que cambiar su mentalidad. Y eso lo tenemos que hacer de una manera diferente, elaborando, puliendo y proyectando una imagen de marca. Creo que nos hemos basado en una premisa incorrecta, la premisa de que queremos cambiar el comportamiento de la gente, cambiando primero cómo piensan y su mentalidad. La publicidad cree que así es como hay que actuar, y yo creo que ha habido muchísimo trabajo académico al respecto, principalmente destacaría el de Andrew Ehrenberg, y mucha investigación sobre cómo se toman las decisiones a la hora de hacer una compra. Las conclusiones dicen que lo que importa es el comportamiento, no la imagen. Mark Earls dice en su libro Heart que creemos que tenemos que cambiar las mentalidades para cambiar el comportamiento, y de hecho lo contrario también es cierto. Las acciones hablan por sí mismas, y el cambiar nuestro comportamiento también va a cambiar nuestra mentalidad. Debemos, por lo tanto, optar por este segundo enfoque, el enfoque del ave de emparrado. Es decir, tenemos que ser menos aves, menos pavos reales. En este sentido, no centrarnos tanto en la imagen. Las normas de la atracción han cambiado en nuestro mundo postdigital. Las soluciones elegantes triunfan ahora sobre las cosas elegantes. Vivimos en la era de las ideas que hacen cosas, que aportan cosas, que no solamente dicen cosas. Ideas que hacen cosas para la gente y con la gente, en lugar de ideas que los obligan a posicionarse. Por supuesto, esto es una industria, es un negocio. ¿Podríais decirme que se puede trabajar como Nike Plus o Fiat EcoDrive? Es cierto que son ejemplos de ideas que hacen cosas, son dos ejemplos
que provienen de un cliente, de una agencia digital, en lugar de una agencia de publicidad. Y eso debería preocuparnos mucho. Realmente creo que este tipo de elementos nos deben hacer pensar. Vamos a ver un pequeño vídeo. The challenge was to get people inspired by the newest version of Adobe software called CS3. El reto es atraer a la gente con el nuevo producto de Adobe. Nuestro objetivo, los creativos. Nuestro equipo mediático aprendió a utilizar el software Adobe y de esta manera, trabajando juntos, enfocamos el problema no solamente para transmitir un mensaje, sino como inventores que se enfrentan a problemas no resueltos, que tienen que crear algo útil para su público. Vimos que había muchas similitudes entre los videojuegos y nuestros productos. Los creativos no tienen la posibilidad de mostrar sus productos en tiempo real normalmente, pero los creadores de los videojuegos son muy competitivos. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, pero no pueden competir el uno contra el otro cara a cara en tiempo real. Estos son dos deseos que tienen, competir entre sí, y nuestra idea fue inventar un nuevo deporte que se lo permitiera. Este deporte lo hemos denominado layer tennis. Los competidores, el anunciante y el público, todos ellos se pueden conectar desde el trabajo a este juego. Y hemos visto que el pico de utilización del juego se daba los viernes por la tarde. Simplemente la promoción de este nuevo juego se realizó de unos a otros. No se hicieron grandes campañas publicitarias, pero se logró un gran éxito. Las ganancias de Adobe crecieron, como vemos aquí, gracias a este producto CF3. El total invertido en publicidad fue de $0 y sin embargo se logró un éxito a escala sin precedentes. Hubo personas que se conectaban semanalmente y jugaban 3 horas a este juego. Yo creo que este tipo de cosas reflejan claramente el tipo de ideas eficaces de cara al futuro, ideas basadas en el contenido y no en una inversión de $1 millón, por ejemplo. Yo creo que realmente tenemos que dejar de comunicar cosas sobre productos. Tenemos que empezar a hacer productos de comunicación, cosas útiles, entretenidas, no cosas que interrumpan. Tenemos que crear, no se trata simplemente de rellenar espacios mediáticos. El segundo ingrediente que debería tener una gran idea actualmente sería que anime a la participación. El primer ejemplo que quiero comentar en este sentido sería Nike. Algunos de vosotros probablemente conozcan esto y yo creo que aquí se han desarrollado ideas fantásticas. Aquí lo que se hace es a través del código postal de Londres y según cuánta gente se conecte y utilice esta herramienta en un código postal, ese código postal pues va siendo más popular, más activo.
y por lo tanto pues va superando a otros códigos postales. Por lo tanto, como digo, hay muchísimos ingredientes en este dispositivo, hay mucha participación por parte del público y mucha competitividad. Otro ejemplo sería el Mundial. Seguro que habéis visto este anuncio. Un anuncio del último Mundial, el principal momento, el momento álgido y cumbre del último Mundial. Y aquí vemos tres cosas diferentes. Lo primero es que este spot se estrenó en Facebook, eso es novedoso, y esa es una decisión muy importante, utilizar las plataformas sociales. Más de 1 millón de personas vieron el spot en un solo día en Facebook. Pero en cuanto al Mundial, se están haciendo muchísimas cosas más, por supuesto. Aquí tenemos una idea muy sencilla de la selección inglesa, donde vemos a Rooney y donde se pueden compartir ideas, y el ganador de esas ideas pues puede ver un partido del Mundial. Vamos a ver un vídeo. Bien. Lo interesante en este caso es que vemos que ahora, actualmente, lo realmente interesante es copiado por la gente. Y todos imitamos cosas que vemos y luego vemos vídeos en YouTube, vemos todo esto imitado en Facebook, etcétera. Y eso me parece que es un elemento muy interesante que debemos, insisto, tener en cuenta. La gente, los clientes, por supuesto, no son los propietarios de las marcas, pero sí que quieren participar, y lo hemos visto claramente en este vídeo. Yo creo que es así, que todos queremos participar. Y realmente esta necesidad de participación es muy importante. Dell Computers desarrolló esta idea, algo que ellos llamaron Idea Storm o tormenta de ideas, donde la gente se ve implicada y puede aportar sus ideas y puede solucionar problemas, etcétera. Me refiero a este tipo de iniciativas. Aquí tenemos otra que tiene que ver con el diseño de camisetas. Los diseños preferidos aparecen aquí. Se trata de nuevas iniciativas que ponen de relieve la participación de la gente y no solo el marketing. Aquí tenemos un ejemplo también claro. Esto es de AGM de la semana pasada. Normalmente en las asambleas generales de las empresas se da información sobre lo que se ha hecho el año pasado y cómo van las cosas, y lo que hizo una empresa fue desarrollar lo que vemos aquí, este dispositivo con un casco y un dispositivo, un teléfono móvil, y cada X minutos el teléfono hace una fotografía que se carga en tiempo real en Internet, en la web de AGM. Por lo tanto, la gente en sus propias oficinas podía saber lo que estaba ocurriendo en la Asamblea General sin tener que asistir a algo tan aburrido. Bueno, en cualquier caso, hablando de participación, estos son ejemplos participativos, y la participación realmente puede darle frescor a todo lo mediático.
CNN.com ha hecho muchas cosas al respecto. Aquí tenemos un ejemplo. Normalmente, pues bueno, todos tenemos conversación sobre este tipo de cosas, vamos al bar y hablamos con algún amigo, algún compañero, etcétera. De esta manera, en la página de CNN.com teníamos información en vivo y además la gente podía participar con sus mensajes y sus comentarios. Se realizaron 600.000 actualizaciones en Facebook, lo que representa unos 4.000 actualizaciones por minuto. Aquí tenemos otro ejemplo en televisión de una serie televisiva en la que se superponen los comentarios de Twitter de la gente al respecto y se pueden abrir incluso conversaciones entre fans, etcétera, como vemos aquí. Por lo tanto, todo tiene que ver con la interacción y la participación. Esto lo ha hecho una agencia polaca para Skoda. Me parece un uso fantástico de la participación. Vamos a verlo. Sobre un maletero a control remoto para que la gente pueda participar, ya que no pueden todos ir a visitar el concesionario de Skoda. Pulsar 2 en el mando a distancia y para cerrarlo pulsar 1. Cada semana 35.000 clientes abrieron o cerraron el maletero de Skoda. 4 millones de personas pudieron experimentar esta nueva experiencia con Skoda, esta innovación. Bien, a mí me parece muy creativo. Creo que no es brillante estéticamente, pero sí me parece que anima la interacción y la participación, y yo creo que que es genuino, que es creativo. Este tipo de iniciativas ha hecho que dinosaurios como Google adquieran frescor. Aquí vemos un juego de Pac-Man que apareció en Google. El usuario medio pasó 36 segundos más en la página de inicio de Google gracias al Pac-Man y se registró un tiempo de juego de 4,82 millones de horas el pasado viernes. Esto es increíble. Esto representaría la vida activa de 60 personas en tiempo. Por lo tanto, es curioso. Bien. Con plataformas nuevas se pueden hacer muchas cosas. Hace un par de años se lanzó el nuevo juego de Mario en Wii. Para revitalizar este personaje y atraer a los jóvenes.
pensando en cómo a los jóvenes les gusta romper cosas, pues se desarrolló esto. Este es un nuevo juego que tiene a Mario como protagonista. We had to get kids to notice a game that wasn't even on their radar, and we had to do it for less than $750,000. YouTube is the #1 place kids go to look at game footage when they hear about new games. But all they send are placements that have, well, been done before. Normalmente los jóvenes acuden a YouTube para ver vídeos. Nuestra idea fue cómo vamos a desarrollar algo que les resulte atractivo y que aúne ese automatismo de recurrir a YouTube con el personaje Mario. Y de esta manera desarrollamos este nuevo producto con el que se puede jugar. A través de YouTube. Aquí tenemos los ingresos que tiene YouTube por publicidad a través de estos banners. Y vimos que YouTube podía verse como un colaborador que añade valor a nuestros productos. En una semana tuvimos millones de visitas, hubo 21 millones de jugadores. El tercer día que se puso a disposición del público, ya estaba el juego en número 1. Y recibimos muchas solicitudes de anunciantes que querían precisamente eso, anunciarse con nosotros. Lo que hicimos fue ponernos en la piel de los ejecutivos mediáticos y pensar qué les interesa. Y lo que intentamos hacer fue aunar elementos existentes interesantes. Las ventas aumentaron considerablemente, se escribieron muchos artículos al respecto, muchos comentarios y desde luego parece ser que la experiencia es muy atractiva para el cliente. Este es un ejemplo de actividad que se centra en entender lo que resulta atractivo a través de la publicidad, en contar una historia que sea atractiva, interesante. El siguiente ingrediente que debería tener una gran idea sería que debe ser generosa. Debemos entender qué interesa a la gente y trabajar a partir de ello. Normalmente los planificadores se basan en eso, en entender a la gente. Y normalmente el éxito de lo que vamos desarrollando se basa en esa idea también, en el interés. Bien, creo que este es un trabajo fantástico desarrollado en Londres, en la Tate Modern, para atraer a la gente a las galerías de arte. Resulta difícil atraer a los jóvenes a las galerías de arte y decidimos utilizar la música para ello. Un proyecto a caballo entre la música, con 7 artistas que hayan participado en este proyecto: Chemical Brothers, Wilson, The Blur, Clemson's Union of Knights, Relative y muchos otros quisieron también unirse al proyecto. Cada uno de ellos eligió un artista que le inspiraba
y desarrolló una melodía que acompañaba a esas obras de arte y que solamente podía escucharse en la galería. De esta manera el público puede escuchar las melodías en el mismo lugar en el que se generaron. También se subieron las melodías en la página web de la Tate posteriormente para que todo el mundo pudiera experimentarlo. Tate tracks picked up a lot of buzz. Se escribieron cientos de artículos online, periódicos y revistas, y esta actividad tuvo un gran eco y un gran éxito, no solamente en la galería, sino también en la radio, porque se trata de una idea fresca que además anima la creatividad. Bien, esto es un ejemplo increíble de una idea que puede publicitarse, no solamente la publicidad basada en marketing. Y como veis, se basa en una reflexión bastante básica sobre cómo realmente atraer a un público bien determinado. Creo que debemos pensar en el objetivo que nos mueve. Simon Sinek dice que la gente no compra lo que hacemos, sino que compra el por qué lo hacemos. Por lo tanto, debemos recordar y no olvidar nunca que tenemos una misión social y no solamente un propósito comercial. Desarrollamos productos y categorías, pero tenemos un papel que jugar que va mucho más allá de ambas cosas y que no debemos perder de vista. Pensemos en marcas como IKEA, que intenta democratizar el sector de los muebles, etcétera. Y aquí tenemos otro ejemplo que tiene que ver con la relevancia, la importancia de las cosas que nos importan realmente, que nos llegan. Es un trabajo realizado para Häagen-Dazs. Vamos a verlo. We don't know if it's an advertising truth or not. If your client has to appear before Congress, you either did something really good Si nuestro or cliente really bad. Turns out tiene que ir al Senado y responder por algo, es porque algo lo hemos hecho muy bien o muy mal. Make sure to see the premium ice cream. Esperemos que sea In the porque lo hemos past, hecho bien. Häagen-Dazs has been marketed as a glamorous fashion Häagen-Dazs ha accessory. sido The success siempre of the un excess of éxito So it was all the more glamuroso. when Häagen-Dazs put their faith in the idea of walking away Pero from conventional de ads repente decidió salirse de la publicidad más convencional y apostar por lo desconocido, apostar por la comunicación de los ingredientes naturales que utilizan, y todo ello les llevó a informar de que las abejas están desapareciendo, un hecho del que pocos de nosotros éramos conscientes. Y esto además llevaría a que si las abejas desaparecieran, un tercio de los alimentos que conocemos hoy en día, que son polinizados por ellas, también desaparecieran. Así, Häagen-Dazs lanzó un helado de vainilla con miel. Incidentally, that's hundreds of thousands of dollars and counting. A print campaign for the new flavor let people know they could help the cause. De esta manera, a través de este producto se informó al público del peligro en el que se encuentran las abejas, de por qué se ha llegado a esta situación y de las consecuencias que esto podría tener. De esta manera,
Se utilizó la relación biológica que tienen las abejas con las flores en este anuncio publicitario. Las abejas están muriendo. De ellas depende un tercio de nuestra comida. Ayúdanos a salvarlas. La página help de honeybees.com ha recibido miles de visitas, aporta interesante información respecto a este problema y ha traído millones de visitantes. Guys? We partnered with consumer magazines to create En colaboración con revistas de consumidores se han llevado a cabo campañas informativas y se han logrado donaciones de millones de dólares a los productores de miel en todo el mundo. Todos los canales de televisión han emitido información al respecto y ha dado información sobre la desaparición de las abejas. Just 1 week after launch, the campaign generated over 125 million PR impressions. Our goal for the Nuestro entire year. objetivo para todo el año se vio cumplido a las 3 semanas de lanzar el producto. Las ventas subieron del 7 al 10% en un año. En junio de 2008, Häagen-Dazs, junto a los defensores de las abejas, fueron a Capitol Hill a hacer una demostración de lo que ocurrirá con las abejas si continuamos así. Una presentación realizada ante Hillary Clinton. Se trata de una táctica no convencional, pero muy eficaz. Bien. Aquí hemos visto un ejemplo de uno de los trabajos más interesantes desarrollados en los últimos 5 años, en mi opinión. Pienso que para ello se necesita una agencia donde las ideas estén en ebullición. Hablando de ingredientes, creo que el último ingrediente de una gran idea sería el darse cuenta de que las pequeñas ideas son grandes ideas, en definitiva. Pienso que las mejores ideas que se tienen hoy en día tienen este aspecto. Ya no son grandes ideas simples, sino que realmente se trata de pequeñas ideas, múltiples ideas que se entrelazan entre sí en muchas ocasiones. Y me parece que este tipo de modelo es más eficaz y más relevante culturalmente. Karl Popper, filósofo científico, dividió el mundo en 2 categorías: los relojes y las nubes. Los son totalmente caóticas, desordenadas, todo lo contrario que los relojes. Y yo creo, y aquí se dice claramente, que el error de la ciencia es pretender que todo es un reloj cuando en realidad es que una nube. En este mundo de incertidumbre en el que vivimos resulta mucho más lógico pensar de esta manera. Las cosas son complejas. El economista Paul Lemort reflexiona sobre esto y afirma cosas como que una idea es peligrosa si es la única idea de una persona. Realmente
Por ejemplo, para iniciar un incendio hace falta muchas cerillas. No solamente una única idea nos va a solucionar las cosas o va a resultar increíble, sino que realmente necesitamos muchas pequeñas ideas. Pienso que es mucho más responsable actualmente intentar hacer muchas cosas y no centrarse en una única cosa grande. No se puede apostar por una única idea, porque si invertimos todo nuestro dinero en un solo caballo y nos sale bien, pues muy bien, pero hay muchas posibilidades de que nos salga mal. Todo esto me lleva a hablar de la I+D en la comunicación. Realmente lo que debemos hacer es precisamente eso, actuar, hacer cosas, aprender de ellas, sacar conclusiones. Pienso realmente que esta cita es cierta, que cuanto más grande se haga una marca, debería actuar a escala menor, porque a nadie le gusta lo grande y lo enorme. Las marcas que tienen éxito hoy en día son las marcas que hacen cosas, que interactúan. No simplemente se trata de marcas que hacen siempre lo mismo, sino que realmente mantienen una línea lógica haciendo cosas diferentes. Starbucks tiene una misión sencilla y clara, que sería aportar una experiencia interesante y emocionante que enriquezca a la vida de la gente. Eso es al menos lo que dicen. Pero hacen tantas cosas alrededor de esta principal misión que se han marcado. Tienen programas de responsabilización social, tienen café solidario, tienen tantas cosas que realmente llegan a cumplir esa misión. Lo mismo podríamos decir de Google, que tiene su misión, su objetivo central, pero que para llegar a lograrlo tienen que desarrollar muchas pequeñas cosas innovativas, pequeños elementos, pequeñas ideas que les lleven a lograr ese objetivo. Por lo tanto, actualmente las grandes ideas tienen mucho que ver con la acción y con las cosas pequeñas. Realmente ya no queremos interrumpir a la gente, sino hacerles participar, implicarles, decirles cosas, pero esperar a que respondan, crear valor, participación, hacer cosas por la gente, lograr un valor tangible con lo que hacemos y cambiar de esa manera su comportamiento. En lugar de obsesionarnos con cambiar su percepción, realmente debemos cambiar su comportamiento. ¿Y qué implica todo esto en la planificación? Bueno, creo que nos enfrentamos aquí a un dilema bastante curioso que Malcolm Gladwell ya menciona. Cuando le preguntan si tuvieras que elegir, ¿te gustaría tener razón o ser interesante? Y su respuesta fue: si fuera el presidente de Estados Unidos, me gustaría tener razón más que ser interesante. Si fuera el presidente de una empresa, me gustaría tener razón más que ser interesante. Pero si fuera periodista, ¿qué periodista preferiría tener razón a ser interesante? Realmente esa dicotomía de la razón frente al interés es el dilema que nos mueve. Tenemos que lograr un equilibrio entre ambos elementos y eso me parece realmente importante. Stephen King, uno de los fundadores de la disciplina de la planificación en los 60 en Estados Unidos, comentó en el 30
20 aniversario de la planificación, a mí me sorprende mucho que nadie haya logrado pensar en algo mejor, en una idea mejor. Y creo que esa frustración resulta crítica actualmente. Pienso que la respuesta a esta situación se basa en la combinación de esta capacidad narrativa, la capacidad narrativa de Madison Avenue con esa cultura activa de hacer cosas de Silicon Valley. Creo que realmente deberíamos crear un Madison Valley en el que podamos trabajar. Tenemos que aceptar la complejidad en primer lugar, dejar de limitarnos a nosotros mismos. La cultura actualmente es mucho más compleja de lo que solía ser. Aquí tenemos una analogía donde se analizan los dramas de las últimas décadas. Vemos que en algunos casos los dramas son muy sencillos, tienen un hilo argumental muy sencillo, desde el principio hasta el final del drama. Pero cuando vamos introduciendo múltiples personajes, múltiples hilos argumentales, lo que ocurre es que lo que en un principio parecía insignificante puede hacerse muy importante en los episodios posteriores, y la complejidad enriquece. Creo que esta cita de Russell Davies es genial. Nadie sale de una película diciendo me ha encantado esa película, lo he disfrutado muchísimo y me ha resultado muy claro. No, porque normalmente lo que nos gusta es distintas conversaciones, distintos hilos argumentales, distintas cosas. Debemos, por lo tanto, aceptar esa complejidad e incluirla en nuestro pensamiento, en nuestro trabajo, en nuestras ideas. Debemos resultar adictivos como las máquinas tragaperras, porque las máquinas tragaperras nos van dando muchos pequeños premios. Es decir, que los premios tienen una gran frecuencia, aunque sean de poco montante económico, y resultan adictivos. Creo que en segundo lugar tenemos que ser muy positivos en cuanto a los medios. Yo creo que no deberíamos ser neutrales. Los medios no deberían ser neutrales, deberían ser positivos. Creo que las mejores ideas que surgen ahora tienen que ver mucho con la fragmentación mediática existente. Aquí tenemos un ejemplo de Radiohead. En el que se utilizan distintos medios, se utilizan iTunes para sus remixes, se utiliza Anyboom para los concursos de animación, se utiliza Google en los vídeos tridimensionales. Por lo tanto, no apuestan solamente por un medio, por un canal. Creo que esa complejidad enriquece, sinceramente. Y lo tercero que deberíamos hacer sería crear historias, y no simplemente contar historias. Me parece que esto nos ayudaría mucho a salir de esta situación. En el primer día de ventas, el lanzamiento cultural más importante no fue el de Harry Potter, por ejemplo, sino el de Call of Duty. Y es sorprendente porque se trata de un videojuego que implica más a la gente y que atrae más a la gente que una película de cine.
Entonces, si pensamos en cómo pensamos en términos de narrativa, nosotros como industria todavía utilizamos la metáfora de las películas en lugar de haber pasado ya a los videojuegos. Y creo que esta filosofía de los videojuegos y su comportamiento nos puede ayudar a entender hacia dónde deberíamos tender. Esto es algo que deberíamos empezar ya a pensar y sobre lo que deberíamos reflexionar. También otro elemento importante sobre el que deberíamos reflexionar sería sobre cómo plantear mejores preguntas. A pesar de todos los cambios que se están produciendo, realmente no hemos cambiado tanto como pueda parecer, pero sí que necesitamos mejores preguntas. Tenemos que preguntarnos cuál es el problema real al que nos enfrentamos en nuestro ámbito y en nuestro campo, cómo o de qué manera, cuál es el mejor enfoque para resolver este problema. Quizá debamos desarrollar más la participación del público. ¿Cómo podemos implicar al público? ¿Cómo podemos lograr mejores ideas de una forma rápida? No solamente debemos trabajar diferente. Yo creo que actualmente tenemos una solicitud, una demanda de cultura que está en cambio permanente, que está siempre experimentando, aprendiendo, que premia más la acción que la narrativa. No se trata solamente de escribir y escribir, sino de hacer cosas, poner en práctica cosas. Una cultura que sea abierta, generosa. Esa es la cultura hacia la que tendemos. Esa es la demanda cultural existente. Una cultura que funcione, que trabaje rápido, que actúe rápido. Es una cultura en la que no caben los grandes egos. Realmente es una cultura que se mueve rápidamente porque nos va haciendo mejores. Por lo tanto, no queda ya tiempo para invertir en cosas que no son importantes para la gente. A menudo intentamos hacer cosas similares de forma distinta, pero en definitiva son cosas similares. Debemos ser colaborativos, debemos trabajar en común. Debemos trabajar con los distintos departamentos de nuestras agencias. Es como un partido de fútbol. Chased by Alistair Scott. Brilliant. Oh, that's brilliant. John Williams, Brian Williams, pulling. John Dawes. Dummy. David, Tom David, the halfway line. Brilliant by Quinnell. This is Gareth Edwards. A dramatic start. What a score! So that's described as. Esta es la mejor jugada de la historia y creo que refleja claramente lo que comentaba anteriormente. Refleja que el mejor modo de trabajar es aquel en el que cada uno aporta, en el que se van relevando los unos a los otros y en el que realmente el equipo está formado por individuos que tienen un objetivo común. Y a eso me refiero cuando digo que en nuestras agencias, en nuestras empresas debemos trabajar entre distintos departamentos, porque eso sí que es enriquecedor, mucho más que cualquier otro sistema. Debemos pensar de una forma colaborativa, debemos pensar en la interacción.
en estrategias, en cómo ejecutar las cosas juntos, cómo pensar y generar ideas y luego cómo desarrollarlas, expandirlas. Creo que esa forma de trabajar permite que la estrategia sea mucho más creativa y que el trabajo creativo sea mucho más estratégico. Por lo tanto, creo que esta interacción y esta colaboración nos permite lograr ideas mucho más interesantes y mucho más rápido. Debemos pensar, por supuesto, reflexionar sobre lo que vamos a desarrollar, pero también pasar a la acción, no lo olvidemos, no podemos quedarnos en la teoría. ¿Qué ha significado todo esto que acabo de comentar para nuestra agencia? Bueno, esta no es una historia sobre mí únicamente, sino una historia también sobre Daryl Rossi. Antes de contar su historia, intentaré hacerlo bien. Contaré algo sobre dos de nosotros. Derek me entrevistó en el 96 en Londres y no me contrató. En cualquier caso, pues nos caímos bien y 14 años después me llamó y me dijo que contaba conmigo. Y me dijo, no te preocupes si alguien no te contrata en un primer momento, porque nunca se sabe qué puede ocurrir después. Por lo tanto, esto nos da una idea de la calidad profesional y humana de este hombre. Vamos a ver un vídeo. Es un vídeo con nuestro trabajo. Foster Farms chickens. How much? Why, what is it? He's got money coming out the wazoo. What are you doing? Hello, for $10,000. Who's... Excuse me? I'm sorry, maybe next time. Got milk. So he joined this agency that he... Vemos que el trabajo es fantástico, es icónico. Este vídeo muestra un poco lo que se hace. Aquí tenemos a Rich Silverstein, también miembro de el objetivo número 1 de la agencia. Que afirma que el objetivo número 1 de la agencia sería mantener su relevancia, su importancia. Derek empezó su trabajo en la agencia con un proceso de reestructuración, con muchas entrevistas externas e internas, para conocer la percepción exterior de la agencia y llegar a conclusiones como esta, en las que se afirma pues que la agencia era número 1 en cuanto a conocimiento de clientes, planificación estratégica. Todo esto está muy bien, pero también nos quedábamos atrás en creatividad
y en reputación. Además, ni siquiera aparecíamos o ni siquiera se mencionaban atributos como entretenimiento de marca, soluciones integradas de marca, etcétera. Los consultores a los que se entrevistó nos llevaron a pensar que la percepción externa de la agencia no estaba asociada, por supuesto, con la integración, que no tendía a ser interactiva.